Adelante, mis chicos. No hay preguntas, no hay dudas, la guía está muy clara. Profe, espérame, que yo creo que todos estamos decidiendo quién va a ser el precio, Profe, por favor, de cada equipo. una preguntita. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Nosotros, digamos, el equipo 5, ya estamos en análisis del problema, ¿cierto? Pero como usted mencionaba, ya en el trabajo final se va a entregar todo el portafolio y pues vimos que tenemos como cierta falencia, digamos, en el análisis del entorno, pero ya tenemos definido cuál va a ser nuestra meta, pues nuestro propósito, ¿cierto? Nuestro tema está enfocado en los excrementos o el daño que está haciendo los excrementos de las mascotas. Dentro del árbol de problemas estamos, previamente le mandamos como una asesoría, usted nos dijo pues como unas pautas para seguir, que ahí les estábamos como corrigiendo, pero queríamos saber si digamos ya enfocándonos en el problema, es necesario apuntar datos internacionales o solo ya la parte en lo que nos vamos a enfocar. Ok, perfecto. Entonces, buena pregunta y esa les sirve para otros. En la guía, al principio les dice, describan el problema, vamos a hacer un diagnóstico y una descripción de ese problema. Para la descripción del problema les preguntan, abramos la guía, ¿quién tiene la guía abierta para que lo revisemos? En la descripción del problema les preguntan, bueno, para hacer un diagnóstico, identifiquen dónde se da, en qué lugar se da el problema, a quiénes afecta directamente, ¿sí? ¿Qué impacto negativo tiene ese problema sobre los afectados? Y no recuerdo, son como 3 o 4 preguntas las que les hacen directamente. En la pregunta que les dice dónde se da el problema, si hay escenarios internacionales donde también se da el problema y ustedes lo quieren abarcar, no hay ningún problema, está bien. Pero si quieren delimitarlo solamente a una población específica, por ejemplo, Medellín o Antioquia o incluso un municipio, está bien porque están delimitando en la descripción de ese problema dónde se está dando. ¿Sí? La intención del problema es evidenciar con datos, cifras o hechos que algo está ocurriendo y que está generando o que generó un impacto negativo sobre una población, sobre una empresa, ¿sí? Y que tiene que ver con el análisis del entorno y el punto de partida que ustedes hicieron o con el punto de partida, ¿sí? Ustedes, no sé si soy clara para Alexandra y los demás. Profe, entonces sí es, digamos, sí, porque previamente en la sesión pasada nosotros le dijimos, pues que casualmente a medida que hemos investigado, hemos encontrado que, pues que la propuesta, digamos, puede que ya esté en otras partes, pero no está acá y muchas no han funcionado en otros lados, ¿cierto? Entonces no queremos como coger mucho, sino cogerlo, digamos, en Colombia y mirar la probabilidad de trabajarlo solo en Medellín. Solo en Medellín, listo. O sea, como para no expandirnos, porque es que, o sea, a mayor cantidad, no es la misma, lo que usted nos explicaba la vez pasada, no es lo mismo el mercado en Bogotá que en Medellín, o digamos que en Antioquia, que en Cali, ¿cierto? Exacto. Entonces, precisamente el problema, la intención del problema es delimitar en dónde está ocurriendo. Les voy a compartir en la guía lo que les dice propiamente del problema. Yo la estaba compartiendo aquí. Dame un segundo, Alexa. Les comparto la pantalla. Ok, ya tú la estás compartiendo. Bueno. Bueno, listo. Ya. Ok, entonces, ok. Ahí. Entonces, en la partecita donde dice qué vamos a hacer, acuérdense que la guía conversa con ustedes. No quiere decir que les pregunte qué vamos a hacer, sino que la misma guía les dice qué vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer un análisis del problema teniendo en cuenta el punto de partida.
seleccionado por el grupo, identificarán algo que sucede, un hecho no resuelto al que deben enfrentar o encontrar una respuesta parcial o total. ¿Van a solucionar todo el problema de los excrementos en Medellín? Probablemente no, pero sí van a dar una respuesta parcial para ello. Entonces, lo primero que les pide es el análisis del problema, que es la descripción del diagnóstico. En el punto 3.2 se les dice, perdón, chicuelos, ¿pueden silenciar, porfa, el micrófono un momentico? Ok, entonces, gracias chicos. Ahí en el punto 3.2 les dice, lo primerito, para empezar a hacer las búsquedas, delimiten el problema a través de un diagnóstico. Al que le den respuesta para ese diagnóstico, esa descripción, denle respuesta a estas preguntas. ¿Cuándo se da el problema? ¿Dónde se da el problema? ¿A quiénes o a quién está afectando? Y el contexto en el que se encuentra inmersa la problemática. Entonces, el contexto, ahí te lo dice claramente. Ustedes eligieron el contexto de Medellín, ok, específicamente en qué características, bueno, en guarderías, o en general en unidades residenciales, o en general en los espacios públicos, y ya ustedes delimitan ese contexto, porque con base en eso van a profundizar las búsquedas para analizar mejor el problema. ¿Soy clara para Alexandra y para los demás? Sí, profe, ya ahora sí me quedó un poquito más claro, gracias. Ok, perfecto. Sigamos con otra pregunta. Continuemos con otra pregunta. Profe, yo tenía una pregunta, pues para el tema del análisis del entorno. Cuando queremos revisar el entorno y mirar aspectos como los políticos y los económicos, también nos debemos fijar, o sea, cuando miramos estos, nos debemos fijar solo, o sea, buscar noticias que solo reúnen frente a la empresa a la que le queremos solucionar el problema, o nos vamos un poco más allá y miramos temas como qué leyes, como qué leyes más amplias pueden llegar a afectar esto y qué situaciones económicas actuales como impuestos, como... Excelente. Ese debe ser el enfoque. Entonces, es análisis del entorno, es decir, todo lo que rodea al negocio. Como ustedes están hablando propiamente de un negocio ya constituido, el entorno es todo lo que rodea ese negocio. Entonces, acuérdense que hay un punto en el que les dicen, partan de preguntas detonantes, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, en las preguntas detonantes, ustedes como equipo se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿sobre qué queremos buscar? Empecémonos a hacer preguntas como lo que tú estás haciendo. ¿Hay alguna norma que regule el mercado de los aserríos en Colombia? ¿Existe una competencia en este sector que le esté apuntando al desarrollo sostenible o al impacto medioambiental? ¿Cómo afectan los aserríos medioambientalmente, al medio ambiente en la tala de árboles? Ustedes primero se hacen, antes de empezar a hacer esas búsquedas, empiezan a hacerse preguntas detonantes. Y ya con base en eso, ya empiezan a mirar qué conceptos claves van a usar, cómo van a articular esos conceptos claves en las ecuaciones de búsqueda, y ahí sí se van a buscar la información en las bases de datos. Entonces dicen, bueno, esto le pega a lo político, esto a lo legal, y les ayuda a lo legal, esto a lo social, esto a lo cultural, lo ambiental, lo tecnológico, y les ayuda a analizar todo el entorno alrededor de la empresa. ¿Por qué es importante analizar el entorno? Porque hay factores externos que afectan directamente un negocio que no se pueden controlar, pero que sí se deben tener en cuenta. Por ejemplo, una empresa la empresa de aromáticas, ¿hay alguno aquí de la empresa de aromáticas? Sí, profe. Ok, entonces, Lady, me corriges. ¿Hay un elemento legal en otro país donde van a exportar que regula el tema arancelario o el tema del cambio de moneda? ¿Eso afectará directamente el proceso de su negocio? Sí. Claro, afecta Claro, directamente. los costos de importación, de exportación
siempre van a afectar, porque por ejemplo cuando hay normas que al momento de todo el tema de aduana y todo eso falla en algo, los costos se aumentan, porque retienen mercancía, porque cobran, por ejemplo, multas, porque hay que hacer procesos adicionales a lo que se supone que ya se tenía planteado, que se supone, por ejemplo, cuando se exporta, uno ya tiene, por decirlo así, como todo el proceso montado, y si falla algo, eso genera costos adicionales. Entonces, mira lo que está explicando Kelly, Fede. Resulta que son elementos que la empresa no puede controlar, pero que afecta directamente la operación del negocio en costos. Entonces, hay que hacer esa lectura de ese entorno, ¿no es cierto? Hay que leer el entorno legal de ese país para mirar en qué me afecta a mí, que yo no puedo controlar ese entorno directamente, ese entorno legal, pero que sí puedo hacer, diseñar estrategias de costos dentro de la empresa para enfrentar esa situación legal de ese país. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el entorno? Es para eso, para identificar elementos que no podemos controlar, que nos afectan directamente y que tenemos que diseñar estrategias para enfrentarlo o para mirar qué elementos interfieren en nuestro negocio y que sí podemos controlar. ¿Sí? Por ejemplo, otra vez con el ejemplo, perdón, de las aromáticas. Ustedes pueden controlar los clientes a los que van a exportarle las aromáticas. De primera mano sí. Sí, porque De primera mano sí, porque por ejemplo yo digo, bueno, le voy a exportar a, no sé, a X porque hay restaurante. clientes específicos que ya nos compran la mercancía, entonces sí se puede medir. Entonces, eso hace parte del entorno de los involucrados en el negocio, ¿sí? De lo social, los elementos culturales que caracterizan a esos clientes, que sí se puede controlar, porque yo conociéndolos, identifico qué relación debo establecer con ellos, cómo les envío mi producto, qué les gusta de mi producto, qué voy a satisfacer con mi producto en esos clientes. Son elementos del entorno que los reconozco, afectan o interfieren en mi negocio y los puedo controlar. ¿Sí? Ya me hago entender más para ti, Fede, y los demás. Sí, profe, teníamos también otra preguntita. Sí. Bueno, como nosotros hicimos primero el análisis del problema, tuvimos unas fallas, ya nos dijiste cuáles eran, igual en análisis del entorno que nosotros vayamos a hacer, debe ser enfocado al análisis del problema que ya tenemos listo, o podemos hacer el análisis del entorno para luego corregir el análisis del problema. Ok, para efectos de esta entrega, pues céntrense más en las búsquedas alrededor del problema, ¿cierto? ¿A qué los invita la guía en el problema específicamente cuando les dice hagan nuevamente conceptos y escriban nuevamente ecuaciones de búsqueda para las bases de datos? Es para que profundicen más en elementos que encuentren que afectan o que están afectando directamente en el problema o que son causa del problema. Por ejemplo, tengo un grupo de estudiantes presenciales que tienen un negocio ya consolidado, el que están abordando se llama Afrotour en la Comuna 13, no sé si lo conocen. Afrotour, no. Es parecido a los Grafitour que hacen en la Comuna 13. Ya. Pero este es un tour diseñado por afrocolombianos que han llegado a la Comuna 13 y le enseñan a los turistas cómo es la cultura de los negros, de la raza negra. Entonces ellos tienen un problema muy puntual que es la poca afluencia de personas al Afrotour. Es un problema claro que ya está sucediendo y que está impactando negativamente en el negocio. Entonces ellos se van a ir a hacer las búsquedas de artículos, de revistas, noticias, alrededor de ese problema. Entonces, ¿qué códigos de búsqueda, qué conceptos definieron? Por ejemplo, Comuna 13 es un concepto, por ejemplo, constitución, por ejemplo, regulación, por ejemplo, tours.
Entonces ya alrededor de eso van a internet a buscar si de pronto hay información asociada con temas de seguridad en la Comuna 13. Entonces dicen a la Comuna 13 y encontraron una noticia que dice que en los últimos meses el riesgo o, los enfrentamientos cruzados han incrementado un 20%. No sé, es una hipótesis. Eso está afectando más el problema, que es la afluencia a la Flotur. Puede ser una posible causa para analizar. Sí, claro. Claro, entonces es una información. Es algo del entorno que puede afectar. Exacto, es una información social y cultural que encontraron con esas búsquedas en Internet y que le pega directamente al problema, ¿cierto? Entonces, en eso consiste la invitación que les hacen en la guía de, bueno, diseñe conceptos, haga ecuaciones de búsqueda para identificar o descubrir cosas que pueden estar ampliando el problema o siendo parte de las causas o incluso de los efectos del problema alrededor. Sí, definitivamente, porque son temas muy específicos en Internet, no hay información. Vayan a fuentes primarias, entrevisten a alguien, consulten con una persona directamente, vayan a un lugar, ¿sí? Si definitivamente en Internet no encuentran cosas que complementen ese problema, porque es muy específico. Yo veía en la guía del trabajo de aplicación que también podemos sacar información, por ejemplo, de noticias, de entrevistas que ya se hayan hecho, no hay pues Sí. ningún problema, ¿cierto? Eso se llama en investigación fuentes secundarias. Las fuentes secundarias es cuando ya la información ha sido procesada y analizada por otros, videos, revistas, artículos, libros. Y las fuentes primarias en investigación es cuando yo voy a extraer la información directamente y yo la analizo y la proceso. Entonces yo voy y entrevisto a una persona, voy y observo un lugar a ver qué está sucediendo en ese lugar, voy y hago levantamiento de datos de una situación. Entonces la fuente primaria es cuando yo voy y obtengo la información y la analizo, y la fuente secundaria cuando ya voy a un insumo en el que ya la información ha sido analizada y procesada. ¿Sí soy clara con esa diferencia? Sí, perfecto, profe, mil gracias. Y Bien, un sí. compañero me envía, un Ujú. compañero del grupo me envía otra pregunta para hacerte y es, pues, desde el factor legal que puede afectar el entorno, se tiene que, para las búsquedas, se debe ir a la jurisprudencia, en los casos pues, de la carpintería, que es el tema de nosotros, de la carpintería y la madera, o solo dentro del tema legal que está sucediendo en la empresa. Ok, aplicaría para los dos. Una fuente primaria sería en la empresa, ¿cierto? Sí. Para mirar qué cosas no se están cumpliendo desde lo legal, que pueden ampliar el problema, o qué cosas sí se están cumpliendo bien, que pueden mitigar el problema, ¿cierto? Entonces, eso es una fuente primaria, ir a la empresa a extraer la información, y está válido porque eso también es lectura del entorno. Y otro es mirar alrededor del negocio qué leyes, qué normas, qué regulaciones hay en torno al mercado de la madera, ¿sí? Y las dos cosas les ayuda a comprender y analizar más esa situación. Entonces, ambas, tanto la fuente primaria de la empresa como la fuente secundaria alrededor de la legalidad y la normatividad del negocio, es válido, porque eso amplía su análisis. Listo, profe, ya pues por mi lado, por el lado de mi equipo, yo creo que con lo que tú nos has dicho en este momento está bien. En este Excelente. rato, Profe, yo aprovecho. Ujú, Y nosotros pues tenemos lo de las aromáticas, ¿cierto? ujú, Nosotros como problemática vemos de pronto el uso de pesticidas y herbicidas en los cultivos, ujú, el impacto que puede traer esto al ambiente y de pronto en cuestión de la reducción de costos en la organización, porque sí. tiene uno como entendido que puede ser más costoso. Entonces nosotros planteamos el problema de cómo promover los cultivos orgánicos reduciendo costos y el impacto negativo al ambiente. Ok, No sé, pero entonces, ok, ahí está parcialmente bien hecho bien fundamentado el problema. Los demás, ayudémoselos a pulir. ¿Qué ven en el problema como está descrito ahora? Vuélvelo a leer.
¿Cómo promover los cultivos orgánicos, reduciendo costos y el impacto negativo en el ambiente? Nosotros como escenarios, como en el contexto, pusimos 3 escenarios, que era el cultivo, la organización y la parte de la exportación en Estados Unidos, porque en el problema tocamos los tres, como esos 3 escenarios, y no podíamos como ponerlo en un solo contexto. No sé si vamos bien por ese camino, hay que reducirlo más. Los demás, ¿cómo ven, cómo están planteando el problema los compañeros? Si tienen alguna observación. Profe, sino que, por ejemplo, yo tengo también, pues como, o sea, también habíamos hablado sobre las leyes fitosanitarias, que ya eso sería como la parte legal, como los costos adicionales que se tendría que asumir la empresa cuando algo falla, cuando algo sale mal. Entonces yo creo que, o sea, nosotros tenemos como esas dos partecitas ahí que todo, pues, o sea, a mí, yo ahorita que estaba leyendo unas cositas, como que me confundí un poquito. Porque también, o sea, mirando el tema de los pesticidas, también hay muchas consecuencias en los suelos, en el agua, en cuanto a la fauna, a flora también afecta mucho. Entonces, pues así como, pues como para llegar a la idea central, porque realmente hay muchas cosas. Entonces, ayudémosle a Lady y a Kelly. Los demás, ¿cómo ven? ¿Qué sugerencias tienen frente a cómo están planteando el problema? Profe, pues a ver, por lo que tú, por ejemplo, estuviste en otras recomendaciones, de pronto que traten de hacer un poco más conciso el problema, o sea, que lo pueden estar hasta, o sea, que no lo amplíen tanto, sino que dentro de lo que ya tienen, traten como de darle un enfoque más, como más conciso, como más a lo que es, no dejarlo tan amplio. Excelente. ¿Alguna otra recomendación que le quieran hacer a las compañeras? Sí, de los 3 problemas que están planteando hay que buscar como el foco principal, pues cuál es el que más puede, no sé, alterar el costo de las aromáticas o no sé, o sea, empezar por ahí y ya los otros se van desprendiendo después. Ok. Y que para cultivos orgánicos el gobierno tiene como unos temas, cualquier cultivo tiene como el tema de regulación de semillas mejoradas y tienen pesticidas, como esa parte legal, mirar qué permisos son los que tienen y no, como delimitar esa parte legal. Ok. ¿Alguna otra recomendación que les den a las compañeras? Bueno, entonces muy al lugar lo que les dicen los compañeros Federico, Steven y Alexandra, y es porque ustedes están planteando y como en una pregunta que ya las debe llevar a la solución, ¿sí? ¿Cómo mejorar? No sé qué, no sé qué. El problema es definir explícitamente, concretamente, qué es lo que está pasando, evidenciar qué es lo que está pasando, como les mostrábamos ahorita en la guía. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, por ejemplo, el incremento de uso de pesticidas en cultivos aromáticos afecta un 50% en la calidad, no sé qué, de la planta. Ahí estamos delimitando cultivos aromáticos en Sonsón, no sé, o en la empresa tal, está afectando un 50% la calidad final del producto. Ahí estamos definiendo claramente, concretamente el problema, con datos, cifras y hechos, qué es lo que está pasando, que está generando un impacto negativo. Ya después, ahí sí, nos hacen para presentar la propuesta, ahí sí viene, es importante hacer ese tipo de preguntas. Bueno, ¿qué vamos a hacer para solucionar parcialmente o totalmente ese problema? Pero primero, en esta fase estamos identificando qué es lo que está pasando, que está generando un impacto negativo, en qué contexto, a qué personas afecta, ¿sí? Y ya será el análisis alrededor, que alrededor viene lo que Kelly menciona. Bueno, el uso de qué tipo de químicos, bajo qué condiciones. Entonces ahí empiezan a investigar y empiezan a encontrar todo lo que está causando o afectando más esos problemas y los efectos que ese problema genera. ¿Qué efectos? Riesgos en la salud para las personas que lo consumen. No sé,
N cantidad, contaminación en el ambiente, daño irreversible a las tierras, no sé, pues estoy poniendo en algo muy extremo el tema de los pesticidas, pero ya mirar alrededor, eso es precisamente de eso se trata el árbol de problemas, qué lo está causando, el problema de el incremento en el uso de pesticidas afecta la calidad de qué lo está causando y qué efectos negativos eso está generando. Sí, somos claros, Lady Kelly. Entonces, en este momento, más que preguntas sobre la solución, es delimitar claramente qué está pasando. Como enfocarlo en una, para enfocarlo más, no ampliarlo tanto. Exacto, enfocarlo más y así ustedes pueden tener un análisis un poco más completo alrededor de una situación. Le doy la palabra, Steven, primero a Sandra, que por ahí hace ratico levantó la mano, y luego Steven. ¿Listo? Ok, gracias. Ok, Sandra, adelante. Mira, nosotros somos los que estamos haciendo el trabajo sobre el aguacate, sobre el cultivo, ¿cierto? Y tenemos una duda en la propuesta, ¿cierto? En la parte de cómo lo vamos a hacer, la pregunta dice, la propuesta, ¿a qué problemática aporta? ¿Cómo? O sea, tenemos en este momento como una inquietud, si es específicamente sobre el aguacate o ya nos enfocamos como en el agro en general o no sé, estamos ahí como con la duda. ¿Ustedes ya hicieron el análisis del problema? Sí. Ok, entonces, mirar cómo se conecta su propuesta con una solución parcial o total para ese problema que identificaron, que creo que el problema va en torno como a la distribución. Y a la administración, que es como muy informal. Exacto, que es como muy informal, si bien lo recuerdo. Entonces, es delimitar si su propuesta le está apuntando a solucionar total o parcialmente ese problema. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Steven. Buenas noches. Buenas noches. Pues digamos ya aclaramos, que... perdón, la situación de tu grupo. Uy, todavía estoy muy nervioso, profe, porque... Todavía está muy nervioso, no, tranquilo. Porque es que lo del portafolio final me tiene todo enredado, entonces no sé si dejarlo para cuando toque la entrega de ese y lo organizamos bien en forma. Sí, no te preocupes, es que le puedo contar a todo el grupo para que no, los otros de pronto no cometan la misma situación. Sí. Sí, coménteles. Hágale. Resulta que Stevens, por error, además de subir el punto de la entrega, pues que era el análisis del entorno, subió un trabajo al portafolio final. Entonces, ¿yo qué hice? Se lo califiqué, ¿cierto? Y en 0 para que no joda. Y en 0 porque no cumplía con las características del portafolio final. Pero yo estaba súper confundida porque creí que es que ellos no habían entregado nada más. Pero ya después revisando sí habían subido algo del análisis del entorno. Ya. Entonces, ¿para cuándo es la fecha del portafolio final? ¿Me recuerdan, chicos? Uno que tenga por ahí la agenda, porque no la tengo. Creo para que el 13 de marzo. Para el 13 de marzo. Entonces, ese día se sube ya todo el trabajo completo ahí en ese ítem de trabajos y tareas que dice portafolio final, todo el portafolio que incluye el punto de partida, el análisis del entorno, el problema, la propuesta, ya todo consolidado, y sobre eso se les califica. Entonces, Steven quedó ahí con un 0, pero no te preocupes que pues eso va a cambiar ya cuando suban todo el trabajo, el 13 de marzo. ¿Listo? Qué descanso, profe. El 13 de marzo la Virgen María bajó de los cielos. Bueno, profe, muchas gracias por la claridad, porque sí estaba fue madre, tengo que hacer 2 trabajos esta semana, no. No, y además no tiene sentido que entreguen el portafolio final si todavía les falta. Estamos desarrollando, claro. Claro, total. Profe, pues nosotros analizando el problema, resulta que hemos indagado mucho. Nosotros estamos trabajando el tema de los paneles solares, ¿cierto? Y hemos indagado mucho y resulta que esto es una energía, pues es algo muy, muy bacano, a la que la gente le está apostando mucho, pero el problema principal, porque es que
inclusive me tomé el atrevimiento y consulté con una empresa que se dedica a eso. Me dice, es que esto es algo que en realidad no tiene problemas. El problema principal de esto es los costos, que es demasiado costoso, ¿cierto? Entonces, que el que se quiera meter en esto, pues tiene que tener un pulmón financiero altico para hacer la inversión, porque en realidad, pues el costo de las baterías es muy alto y las baterías, digamos que se desgastan, no sé, cada 2 años hay que estar renovando. Entonces, es como el problema principal. Entonces, no sé, profe, si enfocarnos por ahí como ese problema o no sé, porque es Ok, que... entonces ahí te pongo dos panoramas. Uno es que es un problema que fácilmente se puede resolver por las empresas. Por ejemplo, conozco una empresa que hace poquito implementó paneles solares en su techo para suministrar energía a toda la empresa, y lo que hicieron fue acudir a un leasing en un banco, Sí. ¿cierto? Y tienen una proyección del negocio de retorno de la inversión a 4 años. Y además una proyección de que la producción de energía va a tener como un extra de 30% más que puede ser vendida a EPM. Entonces, Sí, con profe, eso más rápidamente todo van... eso, qué pena, eso lo consultamos, profe, sí. Y Exacto. decía, o sea, que el problema se vuelve una solución, Una ¿sí me entiende? oportunidad Porque o una eso, oportunidad. Entonces, realmente no es un problema porque no está generando un impacto negativo. ¿Qué te sugiero que revisen? Un problema más macro desde lo ambiental, ¿sí? Entonces, un pero problema, entonces un problema que no genere, o sea, que no genere nuestro proyecto, sino un sino un problema problema, que el algo proyecto va a exacto. ayudar. Exacto. Entonces, un problema Ah, ya. real que hoy está sucediendo con datos, cifras y hechos, por ejemplo, asociado a la contaminación, no sé. Al CO2, eso sí lo hemos consultado mucho, profe, el Exacto. tema Entonces, por ambiental. ejemplo, su proyecto, luego cuando estén en la propuesta, como me preguntaba ahorita Sandra, van a preguntar, van a responder, bueno, nuestro proyecto, ¿en qué soluciona parcial o totalmente ese problema? ¿Van a solucionar el problema de contaminación en Medellín? Ah, No, muy bien. pero parcialmente sí le van a aportar a la solución de ese problema. Entonces, lo que les sugiero es que como es un proyecto tan interesante que fácilmente cualquier problema se puede volver incluso en oportunidad, entonces más bien planteen un problema macro alrededor de la contaminación o incluso alrededor de la energía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Hidroituango? Que en Sí. Hidroituango, que decíamos, creo que era Jesús el que nos daba el dato de que va a haber una crisis de energía. Sí. Si me corrige es Jesús. Eh, no me acuerdo si era Jesús o quién era el que nos contaba que pueden haber riesgos para el suministro de energía. Entonces, ¿en qué va a solucionar los paneles solares el tema de suministrar, producir y suministrar o generar energías alternativas? Listo, soy más clara para ti, Steven. Sí, sí, profe. Lo que pasa es que, digamos que yo estaba centrado en que era buscarle un problema a nuestro proyecto, ¿cierto? El problema principal del proyecto que lo podría afectar. Pero si usted nos dice que podemos buscar un problema en el entorno que nuestro proyecto ayude a subsanar, pues es muy positivo. Listo, con eso nos Claro, podemos basar. pero hay compañeros que encontraron problemas propiamente en el proyecto. Por Claro, ejemplo, sí. los compañeros que ya tienen negocios en los que están trabajando y que son negocios que ya están facturando. Es muy coherente que los problemas sean asociados directamente a funcionamientos internos del negocio. Pero si son Ah, listo. proyectos que apenas están empezando, pues no podemos decir que hoy tenemos un problema con esos proyectos, porque acuérdense que el problema es algo que ya sucedió o que está sucediendo y que está impactando negativamente en, en una población o una situación puntual. Ah, listo, ¿Sí? profe. Muchas Ok, gracias. Ahí me quedó más claro. Gracias. excelente. Por ahí alguna otra persona estaba levantando la mano, no alcancé a ver quién era. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Sí? Aprovecho entonces que Hola, Juan.
¿Cómo ha estado? Ya sí nos escuchamos. Sí, ya sí nos escuchamos. Ok, Tuve súper. dificultades al inicio. Ok, súper. Bueno, profe, nosotros vamos con el análisis del problema. Ujú. Primero solucionando los problemas internos de grupo y después esto. Ok, Ha sido bacano. De eso complicadito. se trata este proceso, de aprender también como personas a trabajar con el otro, a comunicarnos en la virtualidad. Me encanta que digas eso porque si resolvemos las cosas más fácil, le caminamos el proyecto, súper. No, total, total. Primero Ajá. hemos organizado un grupo, pero bueno. Profe, Ujú, dentro del tema, usted sabe que para nosotros es el bienestar y salud. ujú. Hemos visto o sea, enfocamos la pregunta de tal forma que es malas prácticas de la bioseguridad en los centros de estética o Mm, es malas prácticas en la bioseguridad de los centros de estética. ok, Es en o las. ok. Entonces, bioseguridad es algo que Que parte de bio, afecta, que es de vida. exacto, que afecta la vida y la integridad de quienes Exacto, hacen esas prácticas, ¿cierto? correcto. Entonces, eh, más bien sería prácticas que afectan la bioseguridad de los estilistas o las personas que hacen parte de, ¿sí? No sé si los demás me siguen y tienen alguna observación similar frente a lo que Juan nos plantea. Entonces, en lugar de decir malas prácticas en torno a la bioseguridad, ¿cómo es el problema? Sí, malas prácticas en la bioseguridad de los centros de estética. Malas prácticas. No sé los demás cómo vean esa redacción de ese problema, si tiene algún comentario. Puedes cambiarle bioseguridad por asepsia, porque una cosa es la bioseguridad, es como todos los parámetros que tienes para atender al paciente y reducir los impactos negativos en cruce de infecciones. Puede ser la asepsia lo que puede estar afectando eso que estás preguntando. Ok, porque pues válido que Alexandra proponga que revisar si es un tema propiamente de prácticas desde la asepsia o prácticas con otro tipo también pues otro tipo de prácticas que también están afectando la bioseguridad. Bioseguridad, ¿a qué nos referimos? A temas de infecciones, a temas de virus, a temas de pues Manejo de contagios, residuos. manejos de residuos, ¿cierto? Pero entonces lo que veo es como un tema de redacción, que es como Es, como prácticas que hoy se lleven a cabo que impactan negativamente en la vida o en la bioseguridad de los usuarios y también o del medio ambiente. del medio ambiente, o entonces ahí no sería bioseguridad, sería que afectan en el medio, que impactan al medio ambiente. Lo importante detrás de eso, Juan, es que puedan demostrar con datos, cifras y hechos que eso es un problema que hoy está pasando. ¿Dónde se está evidenciando? ¿Quiénes se ven afectados? ¿Dónde hay malas prácticas? ¿Qué malas prácticas se están evidenciando? ¿En qué entorno se está dando? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cierto? Que ustedes puedan hoy dar cuenta de que eso es un problema. ¿Sí? Correcto. Ujú. Entonces, más bien es, prácticas que impactan negativamente en la salud de los usuarios y quienes ofrecen el servicio, o que impactan negativamente en el medio ambiente, o que impactan negativamente o que aumentan los riesgos de bioseguridad de quien presta el servicio. Pero es siempre y cuando ustedes puedan en alguno de esos escenarios demostrar con datos, cifras y hechos que eso es un problema que está ocurriendo. Ok. Ujú. ¿Sí es claro? Bueno, aprovechemos este espacio de preguntas. ¿Quién más tiene alguna otra duda, inquietud? Lucía, Profe, adelante.
Ah, bueno, Lucía lo va a hacer. Sí, Lucía y luego Alexandra. Es el mismo profe, yo creo. Ah, bueno, Lucía, adelante. Profe, es que nosotros tenemos una duda con lo del árbol de problemas. Cuando usted nos indica que entre causa y efecto debe verse una conexión, esa conexión se refiere a que desde las causas como que hayan rayitas que suben a los efectos, o simplemente que al leerlo se pueda como comprender de qué se está hablando. Las dos cosas. Porque, Mm, las dos cosas, porque ¿cómo crece un árbol? ¿Quién ha visto el crecimiento de un árbol y el comportamiento de un árbol? ¿Se da de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, ¿cierto? Entonces, lo que uno ve es el tronco, o sea, el problema y los efectos. Entonces, eso es lo más fácil de ver, los efectos. En este momento, por ejemplo, en Medellín, quienes estamos padeciendo el tema de la contaminación, sabemos que el tronco común es que en los últimos años ha incrementado la contaminación en Medellín. No sabemos si es tanto por ciento, pero lo podemos averiguar. ¿Cuáles son los efectos que en este momento estamos viendo de la contaminación? ¿Qué es lo que hoy se ve como efectos? De enfermedades respiratorias, Enfermedades respiratorias es claramente evidente. la polución pues en el aire, que Sí, ver la contaminación, el smog en el aire, eso es claramente evidenciable, es un efecto del cúmulo de partículas de material, de material particulado. ¿Qué más? el cambio climático, pues que ya no es tan seguro como antes, ¿cierto? Que ya es muy variable, pues. El cambio climático también es un efecto claramente vislumbrable. ¿Qué es lo difícil de ver o de no, analizar? que me perdí. Ok, Qué pena, es que me Profe, cayó lo podemos hacer internet. en base a nuestra pregunta, ok. pues para no enredarnos. Tranqui, estoy Porque poniendo un ejemplo global para decirles que uno cuando mira un árbol fácilmente ve el tronco y las ramas. Uno ve el tronco, que es contaminación y los efectos. Pero ¿qué es lo más difícil de identificar? ¿Qué es lo que lo está causando? Por eso es que el problema de la contaminación sigue, porque creemos que la causa son el parque automotriz, pero también son las fábricas, pero también es... no sé, también es la producción de CO2 de carros públicos, de transporte público. Eso es lo más difícil de vislumbrar a la hora de ver un problema. Sin embargo, como el árbol crece de abajo hacia arriba, las causas son las que me están generando el problema, ¿sí? Entonces, el problema de ustedes es el tema de desecho, de manejo de excrementos de los animales, Impacto negativo en el ambiente y el salud pública impacto. por los excrementos nosotros de mascotas. teníamos excrementos de mascotas, pero usted lo que nos dijo fue, definan muy bien el problema y lo definimos. Impacto negativo en el ambiente y la salud pública por los excrementos de mascotas. Ok, incluso falta delimitarle un poco más en dónde, quiénes se afectan. Acuérdense lo que acabamos de leer del Eso es lo problema. que queremos, como que nos ayuden, pues si nos Ajá. pueden colaborar. Acuérdense lo que acabamos de leer del problema, dónde se da, a quiénes afectan, lo que les piden ahí en la guía, dónde se da, a quiénes afectan. Lo que se ve hoy como efectos, ¿qué es? ¿Qué hoy pueden vislumbrar hoy como efectos para ese problema? ¿Qué efectos negativos está generando ese problema? Tenemos ya unas causas y unos efectos, ¿cierto? Uh-huh. Digamos que podríamos reformular entonces la pregunta como decir impacto negativo podemos dejarla no en el salud y en el ambiente, pues es que las dos van de la mano para luego la propuesta. Sí, pero la salud y el ambiente, ¿en dónde? ¿En qué En población? Medellín, un ejemplo, en Medellín, en las zonas públicas, ¿se podría delimitar así? Sí, pueden encontrar información con datos, cifras y hechos de que eso está ocurriendo, no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué yo les decía que haya una conexión directa entre causas y efectos? Porque pues el árbol es una cosa solita que crece desde la raíz hasta las ramas. La causa es lo que me está
generando el problema y además que el problema yo lo veo en los efectos. Entonces, una causa directa es el mal manejo de los residuos, de los excrementos por parte de los dueños de las mascotas. Y un efecto es hacia arriba, un efecto, porque creció de ahí, fue algo que lo está aumentando, un efecto hacia arriba. ¿Cuál es? Que el excremento en el aire, ¿cómo se dice? En un espacio abierto empieza a emitir gases y esos gases aumentan los niveles de concentración de la contaminación. No sé, estoy inventando algo. Pero entonces miren que es algo que está en la raíz, que es el mal manejo de los excrementos por parte de los dueños de las mascotas, que de abajo hacia arriba me está impactando en un efecto que hoy estoy viendo y es las concentraciones de CO2 producto del excremento expuesto en el ambiente. ¿Ya sí me hago entender? Entonces, digamos que esta causa, un ejemplo, falta de sensibilización acerca de los efectos causados por excrementos, nos da un efecto que sería la afectación en la salud debido a que al solidificarse el excremento se dispersan por el aire y estas a su vez generan enfermedades respiratorias. Ok. Sin embargo, ok, la falta de educación o de información puede incluso pegarle a varios efectos, ¿cierto? Ajá. Puede pegarle a varios efectos, no a uno solo. Entonces también es revisar cómo eso le incrementa varios. O sea que esa causa sí se pueden sacar varios sí. Efectos. Lo importante es que conectemos de abajo hacia arriba, esas causas, cómo me están ampliando el problema y cómo lo veo yo claramente en consecuencias negativas o efectos negativos. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, manejen la dinámica de las flechas de abajo hacia arriba, es porque un arbolito crece de abajo hacia arriba. Entonces, Lucy, si ya sí me hago entender. Sí, profe. Listo. Muchas gracias. Gracias. Steven se despide de todos. Hasta mañana, descansa bastante. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Y espero pues que esta explicación que acabamos de dar para Lucía y Alexandra también les dé luces a ustedes en el trabajo. Profe, una preguntita con Sí. la entrega del análisis del entorno, profe. Nosotros, por ejemplo, pues para hacer el análisis del entorno, cada uno tomó un tema, el económico, el político, el legal, ¿cierto? Para poder pues llegar mejor pues, a cada una de las respuestas. Las preguntas detonantes es mejor que las hagamos enfocados en cada uno de estos temas. Sí, y las preguntas detonantes es mejor que las hagan en equipo. Sí, que las hagan conjuntamente para que ya después cuando vayan a hacer las búsquedas de los conceptos en las bases de datos relacionados a lo político, a lo legal, pues tengan una base común, porque si no, entonces cada uno va a empezar a buscar lo que le parezca y ahí es donde vemos que los trabajos se ven desarticulados, incluso se ven como copia y pegue el pedacito que hizo cada uno, pero si todos se ponen de acuerdo y decimos, bueno, vamos a hacer estas preguntas detonantes y con base en eso usted busca esto, usted busca lo otro, pues hay una conexión más profunda, mayor facilidad para luego hacer el análisis común, porque ustedes acuérdense que entregan un escrito, luego una descripción en donde ya entregan los hallazgos, pues para que sea más fácil identificar esos hallazgos. Entonces, las preguntas detonantes es mejor que las hagan en equipo. Listo, profe. Entonces, mejor las preguntas detonantes por equipo, en equipo que individual. Perfecto. En equipo, las preguntas detonantes, para que ya luego sí se puedan seguir repartiendo las búsquedas individuales. Entonces, todos sabemos que vamos a buscar temas alrededor de la regulación. ¿Qué regulación hay en Colombia para la tala de árboles? Vamos a buscar qué competencia hay. Entonces, primero hacemos las preguntas y ya con base en eso, ahí sí es más fácil dividir, pero que todos tengan como unos puntos comunes de búsqueda. Lo mismo que con los conceptos.
Muchas gracias, profe. Ok. Profe, Sí, Lucy. nosotros ya le habíamos pasado una vez el árbol de problemas para que usted nos hiciera la revisión. Ujú. ¿Es posible pasarlo una segunda vez antes de la entrega para mirar si captamos la Sí, idea? no hay ningún problema. Incluso queda abierta la oferta para los demás. Hay equipos que lo han hecho y funciona súper bien, que no esperan a la videoconferencia solamente o a la entrega para ya tener la nota o la calificación y sobre eso hacer correcciones, sino que me van mandando los trabajos al correo, yo les voy enviando sugerencias. Feliz noche, Sandra. Yo les voy enviando sugerencias, correcciones, comentarios o incluso hasta nos hemos comunicado por WhatsApp, por el foro de dudas y inquietudes, ese lo veo muy quietico, pero también es otro medio que ustedes tienen. Entonces los demás, si de aquí antes del domingo tienen un avance que quieren que revise, con mucho gusto lo hacemos. Eso sí me dan un tiempito pues como de espera, si me lo mandan en la mañana, pues más tardar en la tarde o en la noche les estoy respondiendo, porque también estoy atendiendo otras cosas, pero trato por lo menos antes de la entrega, de la fecha de la entrega, darles una respuesta. Gracias, profe. Ok. Profe, yo aprovecho. Sí. Nosotros tratamos de organizar un poco lo del problema porque estamos así como sustitución de los pesticidas actuales por pesticidas efectivos y amigables al medio ambiente. Ok, vuelve y sigue siendo una propuesta. Ok. Acuérdate que el problema es enunciar algo que está sucediendo, que está generando un impacto negativo. Entonces, decir sustitución de pesticidas ya es una propuesta, ¿cierto? Entonces, el problema es identificar claramente algo negativo que está pasando. Por ejemplo, lo que nos decían las compañeras, el incremento del excremento expuesto en el medio ambiente o a la intemperie aumenta los niveles de contaminación o de concentración de CO2 en la ciudad, ¿sí? Eso es un problema. Ahí están dando solución o se están preguntando por la solución. No, simplemente están enunciando algo que está pasando, que está asociado a su tema de interés, que es las mascotas, que es un problema y que creen que pueden darle una solución parcial o total. Anita, feliz noche para ti también. Entonces, no se me adelanten porque uno quiere darle solución, uno quiere de una vez preguntarse cuál será la posible respuesta, pero en esta etapa, Está pasando. sí, en esta etapa del proceso, ¿qué queremos desarrollar? Que ustedes como administradores detecten problemas, ¿cierto? Porque en la vida del administrador, cuando estamos en el día a día, en el trabajo, tenemos que detectar problemas, situaciones que están pasando, que nos obstaculizan para llegar a la meta, que nos afectan el negocio. Entonces, que nosotros tengamos esa habilidad de detectar problemas y a tiempo para después dar solución. Pero para poder dar una solución tenemos que enunciar claramente qué está pasando. Entonces, yo lo veo más es por ejemplo, un problema. El uso de pesticidas afecta negativamente Afecta la calidad del producto. por ejemplo, y que eso se puede mostrar hoy como un problema con datos, cifras y hechos. Sí. Ya se puede, y se puede delimitar en un sector, un tipo de plantas, en una empresa, en una región. Entonces, ya En la eso, empresa que está constituida lo en una podemos. empresa que está constituida, Okay. entonces es un problema y ya empezar a buscar alrededor del problema, por ejemplo, la regulación colombiana, lo que les decía Alexandra, alrededor del uso de pesticidas, por ejemplo, el impacto en la salud de las personas, pues ya todo lo que busquen alrededor de ese problema, qué lo está aumentando o qué efectos está generando. Listo, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, chicos, yo creo entonces que con eso damos por terminada la sesión de videoconferencia de hoy. Espero que las preguntas de otros
y las respuestas a otros proyectos haya sido útil para sus propios proyectos. Esta videoconferencia mañana la tendrán en su campus. Muchas gracias por su asistencia y la semana entrante va a pasar algo especial. Van a haber unas secciones diferentes porque vamos a conocer compañeros de otros núcleos en unos temas comunes. Entonces estén preparados porque de aquí al fin de semana les van a llegar unas invitaciones especiales para que ustedes se conecten a través de unos temas en común. Entonces la semana entrante se van a abrir salas de videoconferencia en donde ustedes se van a encontrar con otros compañeros alrededor de un tema. Entonces estén súper pendientes porque va a ser una dinámica muy interesante y es la oportunidad de discutir, conversar con otros compañeros sobre la experiencia que están teniendo en otros núcleos. ¿Cómo lo ven? Muy interesante. Todo aporte es bueno, profe. Chévere. Entonces vamos a integrar, son más o menos 200 estudiantes, entonces vamos a armar varias salas con temas comunes, innovación, apertura de mercados, emprendimiento, no sé, vamos a abrir diferentes temas y ustedes ya cada uno, de acuerdo a su interés, elige uno, les damos la dirección de la sala, la hora en la que se van a conectar, para que conozcan otras personas, refresquemos un poco el núcleo y recibamos y demos también nuestra experiencia, recibamos la experiencia de otros compañeros alrededor de la competencia del núcleo. Entonces, estén súper pendientes porque pronto les va a llegar la invitación o yo se las publico por la sección de noticias para que participen activamente, así como lo han hecho hasta ahora en las videoconferencias. ¿Listo? Bueno, mis chicos, entonces, no siendo más, una feliz noche para todos, un abrazo. Buenas noches. Y nos vemos. Gracias, profe. Muchos Chao. éxitos en su entrega. Chao, chao. Gracias.